les agradecemos todo lo que nos ha suministrado la plataforma. Hola. Hola. Se desconectó, se le cortó el internet a la doctora Vallejos, ya se está conectando nuevamente. Perfecto. Sí, la aguardamos, no hay problema. Por mi parte no hay ningún problema. Hola, doctor. Que son usuales en este tipo de comunicaciones. Las ventajas y las desventajas de la tecnología. Así es, estas cosas en vivo suelen suceder así. Vamos a, ahí se conectó de nuevo. La espontaneidad. Doctora Vallejos, ¿la escuchamos? Hola. Hola, Paola. No te escuchamos. ¿No? ¿Me escuchan a mí? Sí, a usted lo escuchamos, doctor. Bueno, doctor, un placer. Gracias por estar aquí presente. El Colegio de Abogados está sumamente agradecido por brindar esta charla sumamente importante, un tema tan trascendente, no tan conocido por los profesionales del derecho, pero realmente muy importante, sobre todo en los tiempos que se vienen, ¿no? Y que ya llegaron, ¿no? Ni que hablar después de la pandemia. Gracias a la Librería de la Paz por permitirnos este espacio. Gracias, Paola, por coordinar esta actividad, igual que el doctor Mario Peredo. Gracias a todos los que están acá participando y gracias por poner tanto esfuerzo para seguir sumando. Así que desde ya para nosotros es sumamente grato y un honor contar con vuestra presencia. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido. Bueno, me parece que la doctora Paola definitivamente se quedó sin audio. Así La que doctora si... Paola está muteada, doctora. Ahí está. Sí. Ahí está. ¿Ahora sí? Bueno, ahora sí. Está perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quiere decir? Sí. No sé, como usted prefiera, tengo su currículum a mano para presentarlo. Quería agradecer la presencia del doctor Víctor Oscar Ruiz Díaz. Esta actividad la organizó el Colegio de Abogados en conjunto con la Librería de la Paz, pensando para abrir las puertas a todos los colegas que quieran participar de nuestra institución, tanto dictando cursos de nuestras actividades académicas como para ser parte de nuestra institución, ¿no es cierto? Y también todos de la justicia, como auxiliares de la justicia, brindar un servicio a la comunidad como es la capitalización de ahorros. Así que sin más rodeos paso a presentarlo al doctor Ruiz Díaz. Tiene un título de grado que es abogado de la Universidad del Siglo XXI. Su título está revalidado en trámite en la Universidad de San Pablo, una licenciatura en Gestión de Recursos Humanos,
de la Universidad del Siglo XXI. Tiene una maestría en Derecho Procesal, en situación de tesis, de la Universidad del Siglo XXI. Su formación especializada es asesor financiero certificado del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas de Buenos Aires, asesor financiero certificado Instituto Español de Análisis Financiero Madrid. Como experiencia laboral, anteriormente estuvo como adscripta a la Gerencia Institucional Bolsa de Comercio de Rosario durante 1 año, síndico titular de la Bolsa de Comercio de la provincia del Chaco durante 2 años, consejero suplente de la Bolsa de Comercio del Chaco durante 4 años, y asesor de la Cámara de Diputados en la Comisión de Hacienda y Presupuesto provincia del Chaco 19 años. También estuvo como asesor municipal de la ciudad de Resistencia, de la provincia del Chaco, hace 1 año. Actualmente es responsable de Relaciones Institucionales de la Bolsa de Comercio del Chaco. Antes de que comience a hablar el doctor Ruiz Díaz, quería comentarle que los certificados tienen 2 opciones. Pueden tener certificados como asistentes al curso o el curso aprobado, un certificado aprobado, ¿no es cierto? Al final del PowerPoint del doctor hay una serie de preguntas, son nada más que 4, tienen que marcar cuál de las opciones son correctas, y esas preguntas las pueden responder en el chat privado de la librería, que ya tienen las respuestas ellos, y de esa manera sabrán quiénes son las personas que van a recibir su certificado, ¿no es cierto?, con asistencia o aprobado. Nada más, doctor, le damos la bienvenida. Gracias, gracias, muy amables. Yo quería hacer un breve comentario preliminar. Cuando yo pasé este currículum, es cierto, yo me estaba desempeñando como responsable de Relaciones Institucionales de la Bolsa de Comercio del Chaco. Pero con el cambio de autoridades se dio una novedad, que fue mi desvinculación de la institución, que está llevándose adelante, de modo que corresponde trasladar esa experiencia, digamos, a mis experiencias laborales anteriores. Yo actualmente, además del desempeño de la profesión como abogado litigante, estoy organizando algunas actividades de consultoría con personas e instituciones del área, del sector de la industria, como se dice en la jerga. Me gusta mucho la actividad de consultoría, de modo que podría decirse que en este periodo me estoy independizando. Tengo yo, pero profesional en ese sentido. Un gusto enorme estar acá, un placer verdaderamente, gracias por la excelente predisposición, tanto al Colegio de Abogados, en la persona del señor presidente y de los colegas que han impulsado esto, como el doctor Peredo, la doctora exquisita presentación que ha hecho, a la librería La Paz por la disponibilidad de su plataforma para difundir este evento, esta actividad. Y ahora sí, si les parece, sin más preámbulos, los invito a mirar la placa número 1, ¿les parece? Así comenzamos este pequeño recorrido. Como decía el doctor Zucase, es un ámbito poco conocido y sin embargo tiene potencialidades tremendas que algunos actores pueden aprovechar. Algunos actores del negocio financiero, que tiene 3 vertientes. Podríamos ir un poquito a la diapositiva. No, exactamente. Esto nos organiza un poquitito, tenemos que dar algunos temas de comprensión previa, que vamos a ver en la placa siguiente después. Vamos a focalizarnos en las posibilidades reales de un esquema de capitalización individual para aplicar los resultados del ahorro con inversión a finalidades diversas. Por eso dice allí el título, finalidades múltiples. Vamos a ver sus características, sus perspectivas, y yo no voy a eludir riesgos. En toda actividad humana hay riesgos. Cuando cruzo una calle asumo un riesgo. Hay que ver cuál es la naturaleza del riesgo, si es un riesgo aceptable o es un riesgo inaceptable, pero no voy a eludir porque no quiero mostrar solamente las luces,
vamos a ver también las sombras que hay en este. Nos estaremos asomando por primera vez, me imagino. Tuve el privilegio que me dio la vida de, siendo un veinteañero, participar como adscripto a la gerencia institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario. El gerente institucional era el contador Mario Acoroni, hoy ya jubilado allá en la Bolsa. De modo que siempre tuve, cuando a lo largo de mi vida, cualquiera haya sido mi actividad, incluso esos 20 años que fui asesor de la Cámara de Diputados del Chaco, nunca dejé de tener un dedo en el pulso de este tipo de instituciones que tienen una potencialidad tremenda, tremenda. Nuestro vecino Brasil tiene un sistema bursátil que sextuplica al de la República Argentina. El mercado brasileño, que hoy está unificado, las 3 bolsas de allá están unificadas, las 2 bolsas y un componente tecnológico muy importante que tienen, y representan 6 veces la actividad bursátil argentina. Después de este pequeño mapa, que nos va a ir guiando a lo largo de la exposición, los invito a pasar a la diapositiva siguiente, la número 2, y allí vamos a empezar a dar los primeros temas de comprensión previa. Es decir, como dirían algunos abogados, es una cuestión de previo y especial pronunciamiento tener que identificar 3 negocios financieros. Por un lado, el negocio que hacen los bancos, es un negocio financiero. Por otro lado, el que hacen las compañías de seguros, y también el que se hace en el mercado de capitales, que tenga, es decir, en aquellas instituciones del ámbito bursátil que tengan mercado de capitales, porque también hay instituciones bursátiles, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Rosario tiene 4 mercados. Tiene el mercado de disponible, granario, el mercado a término, que ahora se llama de futuros, el Rosgan, que es el mercado ganadero, y el Rospork, que es el mercado porcino, que es el de más reciente. Vamos a circunscribir únicamente a uno de los mercados, al mercado de capitales. No vamos a hablar de los agronegocios, por ejemplo. Y nos vamos a focalizar en la actividad en general, no en una bolsa en particular. Los bancos tienen su propia ley orgánica, la propia ley que la actividad financiera bancaria en la Argentina, que es Regueras, allí ven el número 21526, y tiene un ente regulador propio que es el Banco Central de la República Argentina con su propia carta orgánica, que es la ley 24.144. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre en el ámbito del negocio del seguro. Su marco legal es la ley 17.418, un poco antigua. Está arreglada la actividad por la Superintendencia Nacional por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y la ley que regula su actividad es la 17.418, y la ley orgánica del ente regulador sería la 20.091. Vamos a ignorar el negocio financiero que hacen los bancos y el que hacen las compañías de seguro. Es algo relativamente conocido, ¿no? Y vamos a ir un poquitito al mercado de capitales. En la República Argentina y en algunos países que tienen desarrollados estos mercados, existe un marco legal. En nuestro país es la ley 26.831 y sus modificatorias, digo yo en general. Particularmente hay una ley ómnibus, que es la ley 27.440, que modificó 64 artículos de la 26.831. Y esta ley, la 26.831, lo digo porque el público es preponderantemente formado por abogados, vino a sustituir a otra ley, a una ley anterior, que era la 17.811. Esa ley, a su vez, vino a unificar y a sistematizar en un solo corpus normativo toda la legislación legal e infralegal, infralegal, que estaba dispersa sobre este tema. Así tuvimos el primer cuerpo unificado, que es la 17.811, el artículo 85 de la 26.831 deroga expresamente aquel régimen, y finalmente, como les comenté, la ley 27.440, que modificó a varias leyes, modificó también 64 artículos de la 26.831, que sigue vigente, pero con las mutatis mutandis, o sea, cambiando lo que hay que cambiar, incorporando las modificaciones de esa ley ómnibus, la 27.440. Hoy el marco legal
del mercado de capitales es la ley 26.831. La anterior ley, la que perdió vigencia, creó la Comisión Nacional de Valores, y ese es el ente regulador del mercado de capitales hasta el día de hoy. Esa es la síntesis analítica, o sea, la síntesis y el análisis de lo que nos presenta la diapositiva número 2. Pasamos ahora, si les parece bien, a la número 3, y ahí vamos a hacer algunas consideraciones también preliminares. La Comisión Nacional de Valores, allí tenemos arriba una definición de qué tipo de organismo es, dónde funciona, qué hace. Promociona, supervisa y controla el mercado de capitales. Bueno, fue creada, como les decía, por la ley 17.811 en 1968, y hoy provee el régimen normativo a través de la ley 26.831, más las modificaciones de la ley de financiamiento 7.440. Acá tenemos la misión, la visión y los valores de la Comisión Nacional de Valores. Está orientada a inversores, a crear un marco normativo capaz de contribuir al fomento del desarrollo del mercado de capitales, que reúna algunos requisitos, que sea federal, que sea transparente, que sea inclusivo, que sea sustentable, y que pretenda canalizar el ahorro hacia la inversión, porque el ahorro por sí solo no produce nada, produce atesoramiento, pero no produce renta, y tampoco capitaliza a personas que podrían, en mejor contexto económico por supuesto, impulsar la economía real. Por eso estamos hablando de la economía financiera. En la economía real hay condicionalidades que frenan un poco de ciertos negocios en la economía real. Esto debe fortalecer diversas actividades económicas del país. Si las empresas pudieran capitalizarse en el ámbito del mercado de capitales y tras a la generación de actividad productiva en los mercados de la economía real, pero se requieren ciertas condiciones para eso. La visión de la bolsa quiere llegar a ser, la Comisión Nacional de Valores quiere llegar a ser reconocida como un equipo regulador eficaz, un equipo comprometido con la excelencia, un equipo que genere las condiciones para el desarrollo de un mercado de capital útil a la sociedad. Y los valores no son una mera declaración, es algo que se debe vivir en la práctica cotidiana. Esos valores que ellos pretenden asumir son el valor excelencia, el valor integridad, el valor innovación, el valor compromiso, el valor colaboración y el valor vocación de servicio. Yo no me voy a extender más allá de lo que les presento en esta placa, porque nuestro tema convocante no es este, sino la posibilidad real en la economía argentina, sobre todo en la economía financiera, de poder construir un sistema de ahorro con inversión, reinversión de las utilidades y poder obtener de él un complemento para ciertas finalidades, que puede ser un complemento jubilatorio, u otras finalidades que vamos a ver en otra placa un poquito más adelante. Pasamos entonces a la siguiente placa, si estamos de acuerdo. Las preguntas yo las dejo para el final, voy a estar abierto a contestar las preguntas. Les decía que el marco regulatorio era la ley 26.831. Acá les muestro simplemente, para tranquilidad de algunos, no voy a detenerme en casos. Les muestro la cantidad del universo, el decreto de promulgación del Poder Ejecutivo, la resolución general 115 de la CNB relativa a la aplicación de las normas. Hay todo un corpus normativo infralegal que se llama NT, que significa corpus RC, y es el más actualizado. Hay otras resoluciones, como las 219 del Ministerio de Economía, que establece las tasas de fiscalización, control y aranceles, etc. El decreto 924, que aprueba los objetivos de la Comisión Nacional de Valores, etc. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. También nos muestra, igual que la anterior, igual que la que todavía tenemos en pantalla, si podemos pasar a la siguiente, agradecería mucho, y nos muestra otra catarata de normas. Yo las puse aquí solamente a título de ejemplo, solamente a título, está toda la normativa,
Bien. Esto no tiene otro valor que el de decirles, este universo es poco conocido, tiene muchas potencialidades, pero también hay que estar muy atento a la multiplicación, a la prolificación, a la extraordinaria sobreabundancia de normas infraleales, por ejemplo, las resoluciones de la CNV y sus sucesivas actualizaciones. No tenía otro interés, otro propósito, otra finalidad, que simplemente presentarles esto como ejemplo para que vean que es un universo de alta especialización que requiere una permanente atención profesional para no quedar desactualizado en cuanto a las novedades que se van produciendo, porque si no nos pasan por el costado y no nos damos cuenta. Ahora sí, vamos a la siguiente placa y ya vamos entrando bien en materia. Bien, habíamos visto el plexo normativo, la ley 26.831. Acá les quiero hacer una aclaración. Más abajo dice roles funcionales. Y dice roles funcionales de quiénes, de los mercados, de los agentes del mercado, el segundo artículo de la ley 26.831. Les quiero hacer esta aclaración. La ley 26.831, en sus 156 artículos, solamente menciona 3 veces la palabra mercado. No así su predecesora. La ley que rigió desde 1968 hasta 2011, esa ley hablaba, se conocía como la ley de oferta pública y hablaba de los mercados y de las bolsas. Y los mercados funcionaban dentro de un ámbito que les brindaba contención institucional, es decir, funcionaban dentro o debajo del paraguas protector de las bolsas que los contenían. Por eso yo dije hoy más temprano que la Bolsa de Comercio de Rosario tenía 4 mercados dentro de su paraguas institucional. A partir de la ley 26.831, pierde importancia y pierde protagonismo la bolsa en sí. Y la ley habla, solamente les decía, en 3 artículos de bolsas, y pasa a hablar únicamente de agentes. Y este artículo que menciono acá, el artículo 2 de esa ley, más una resolución que es la RG, la Resolución General 622, y sus posteriores actualizaciones, hablan de los distintos tipos de agentes y de los requisitos que se debe cumplir para ser AN, por ejemplo. AN significa agente de negociación. ALIC, que significa agente de liquidación y compensación, y hay de 2 clases, propio e integral. Propio quiere decir que solo puede ofrecer sus servicios a sus propios clientes. Integral significa que puede ofrecer a otros clientes. Hay una cantidad enorme de figuras y no es un numerus clausus, es decir, todos esos agentes que menciona de manera taxativa, pero no de manera exclusiva, el artículo 2 permiten que después se puedan crear nuevas figuras de agentes. Nos interesan algunas para el tema de la charla de hoy. Y no quiero dejar de mencionar lo que puse allí, destacado con una letra en un tono amarillo. El único mercado extrabursátil de Argentina, el MAE, el mercado abierto, está integrado, está conformado por los principales bancos de Argentina. Los principales bancos que operan en el país, o sea, no solo nacionales, sino extranjeros también. La gran diferencia es que en ese mercado extrabursátil, en ese mercado, como también se lo llama no institucionalizado, porque institucionalizado dentro de la institucionalidad que brindan las bolsas, este mercado tiene lo que se llama riesgo de contraparte. Al final vamos a hablar de los riesgos. Riesgo de que se encuentran la parte compradora y la parte vendedora, y cada una confía en la otra. Si una cae en incumplimiento de pagos, por ejemplo, y bueno, es un riesgo que uno asumió como en una contratación bilateral entre 2 partes, comprador y vendedor. Si el comprador no puede pagar lo que compra, y es uno de los riesgos que asumía el vendedor. Claro, por decir algo, un banco internacional que hace transacciones en este mercado con otro banco internacional, obviamente sabe perfectamente que
o sea, se conocen entre ellos, conocen los códigos que manejan y conocen las capacidades de pago de cada uno, salvo contingencias extraordinarias, por supuesto. Hecha esta pequeña introducción, esto es necesario saberlo antes de empezar a hablar del tema que realmente nos convoca hoy. Les quiero anticipar cuáles son las posibilidades reales en nuestro marco de una capitalización individual para fines múltiples. En nuestro marco, porque debemos entender que lo que proyectemos se puede proyectar bajo 3 condiciones. Una se denomina condiciones de normalidad, y eso es algo puramente teórico. Cualquier proyecto, el mejor y el de máxima viabilidad, teóricamente, es un proyecto normal. Desde que se lo formuló hasta que se continuó con su desarrollo, ese proyecto ha perdido la normalidad porque han cambiado algunas circunstancias. Han cambiado, por ejemplo, la tasa de interés. El mero transcurso del tiempo trajo cambios en la legislación, seguramente. El proyecto en condiciones de normalidad es una idealidad. El proyecto bajo riesgo, que es lo más normal, lo más común, y de los riesgos vamos a hablar al final, como les decía, y finalmente bajo condiciones de incertidumbre, cuando hay una especie de anarquía total en la economía. Bueno, en nuestro país estamos en la segunda posición, que es una economía bajo condiciones de riesgos. La posibilidad, desde mi punto de vista, para poder realizar este esquema de ahorro con capitalización de sus resultados, es decir, reinvirtiendo lo ganado, tiene posibilidades ciertas a través de determinados vehículos. Hay algunos como el fideicomiso, el ETF, que significa fondos cotizables, sería la traducción. Son fondos que, digamos, administran determinadas carteras y obtienen de esa administración que hacen determinados rendimientos. Y esos fondos se llaman cotizables porque cotizan en bolsa. Y los fondos comunes de inversión, que pueden ser abiertos o cerrados. Abiertos es cuando cualquier participante puede incorporarse y con eso se produce el crecimiento del fondo. Acrece la masa con que está monetizado el fondo. Y cerrados son aquellos donde solamente 10 participantes, 100 participantes, y no más que eso. No se admiten nuevos. En realidad han sido los famosos pool de compras, o pool de inversiones. Por ejemplo, 10 capitalistas aportaban $300.000 cada uno y se dedicaban a sembrar soja en el lugar donde esto les asegurase una ecuación de rentabilidad aceptable para el negocio. Estos son los ejemplos así. Personalmente yo me inclino por la figura del fideicomiso, porque es, bueno, en primer lugar es algo con lo que estoy más familiarizado y es lo más universalmente conocido. Se da muchísimo en mercados como el estadounidense. Consiste en segregar una parte de un patrimonio y aislarlo de la suerte que pudiera correr el principal. Por ejemplo, hay personas que aseguran determinada masa de su patrimonio, la separan precisamente, forman un fideicomiso, transmiten la propiedad fiduciaria de esos bienes, es decir, no la propiedad plena, sino la propiedad, bueno, fiducia en latín significa confianza. Eso significa que bajo las condiciones de un contrato muy especial, que es el contrato de fideicomiso, se le encomienda a una persona, que es el fiduciario, que administre esos fondos, en beneficio de un beneficiario quien obtiene los resultados que va generando el fondo durante su administración. Y finalmente de un fideicomisario, que puede ser el mismo originante de los fondos desde 1994, antes estaba prohibido, quien sería el encargado de recibir lo que queda. Esto dicho así en términos, cuando hablamos de la capitalización con fines de inversión para ser aplicados a finalidades diversas, que enseguida les voy a decir cuáles pueden ser,
estamos hablando de que vamos a necesitar un vehículo de esto. Yo lo digo a título de difusión, yo no pretendo captar fondos de nadie, y mucho menos en una charla introductoria como esta. ¿Cuál es el mecanismo, el esquema o cómo funciona? Y es muy fácil. Uno hace los aportes. Por ejemplo, dentro de un fideicomiso, transfiere la propiedad fiduciaria de aportes, que pueden ser aportes mensuales, por ejemplo, el 10% de mi ingreso mensual corriente, de mi sueldo, por ejemplo. Y voy con esos aportes mensuales por acumulación, voy alimentando un fondo que en lo mío, en la parte proporcional que me toca a mí, va creciendo. También reinvierto las utilidades que produce porque el fondo no está quieto, sino que se aplica a determinadas inversiones. Esas inversiones producen una renta que también se reinvierte en el fondo. Esto es lo que da lugar a lo que comúnmente se conoce como esquema de capitalización o tasa de capitalización o tasa de interés compuesta. Y esta es la única magia que hay acá. La magia que hace el interés. Les voy a decir algo, voy a conocer, pero llegó a mis oídos la motivación por la cual los prestamistas nunca reciben de capitalistas dinero en capitalización, porque el crecimiento es exponencial. Entonces dice, si me van a hacer un aporte para que yo pueda prestar el dinero, esa renta la tienen que retirar, tienen que llevársela. O sea, fíjense ustedes las potencialidades que encierra una tasa de interés compuesta. Bueno, en economía no hay magias, pero esta sí, les quiero decir con mucho énfasis, esta es la magia del interés compuesto que abre posibilidades para un ahorro que el día de mañana, sobre todo si uno comienza a edad temprana, a servir ciertamente como complemento jubilatorio. Puede servir para qué más, para qué otra finalidad se puede aplicar, y para atender una contingencia de salud. Esas situaciones que se nos presentan de manera inesperada, absolutamente inesperada. Ni pensábamos que nos podía llegar a ocurrir un trastorno de salud importante, grave, y que requiere una cierta cantidad de fondos que se puedan aplicar y que no son parte de la disponibilidad de una persona en cualquier momento de la vida. Esto requiere una previsión especial. O tal vez algún deseo postergado durante muchos años, o simplemente renovar el automóvil, modificar algunas cosas de la casa. Por eso las finalidades se llaman, por eso hablaba yo acá de posibilidades de una capitalización individual para fines múltiples o diversos. Cada uno verá qué puede atender con lo que consiguió atesorar, invertir con ganancias reinvertidas durante una cierta cantidad de años. Esto es muy beneficioso cuando uno lo comienza temprano en la vida. Cuando uno está antes de los 50 años, cuando uno pasó la barrera de los 45 o 50 años, el efecto se minimiza bastante, es decir, la magia de la capitalización compuesta tiene su potencialidad, pero no tan explosiva como en ahorros que uno comienza bastante temprano en la vida, digamos 25 o 30 años de edad. Bien, ahora estamos en condiciones de pasar a nuestra siguiente diapositiva. No sé si no nos hemos dormido, si no nos ha aburrido, estamos despiertos, perfecto. A modo de paseo nada más, porque esta es una charla introductoria y el formato es el formato de un curso básico. Si hay interés entre la audiencia, en otra oportunidad podemos desarrollar e incluso profundizar un vehículo concreto como el del fideicomiso, o la parte de la estructuración financiera y de la estructuración legal de estas posibilidades. Hoy simplemente, a modo de ejemplo, les recuerdo el artículo 1166 del Código Civil y Comercial, el Código Unificado, y la definición que da de fideicomiso. Mantiene la misma legislación adoptada por la ley 24.441, que era una ley para promoción de la vivienda. Y ahí se insertó lo que llamamos fideicomiso. Fideicomiso, algunos amantes del derecho de nuestra raíz, que es el derecho romano,
recordarán que existía en el derecho romano. Era la administración cum fiducia, o sea, con confianza, o cum amicitia, con amistad. Si a alguno les resulta rara mi pronunciación del latín, yo sigo la pronunciación restituta, que es participio del verbo restituir, o erasmiana, porque quien restituyó la pronunciación que yo estoy utilizando era Erasmo de Rotterdam. Así que disculpa si a alguno le suena rara, mi pronunciación no es la del latín eclesiástico. Eso ya existía en el derecho romano. Y en todo, casualmente, digamos, y como sorpresa, no nos llega por la vía del derecho romano, nos llega por imitación del éxito que tuvo esta figura con otro nombre, con el nombre de trust, que significa confiar también, en el derecho anglosajón. Y nos llega por una vía muy oblicua, nos llega por el derecho anglosajón, y no por ese derecho en el cual hunde sus raigambres nuestro derecho y el derecho continental europeo, que era el derecho romano. Por eso yo le dediqué acá un pequeño párrafo que dice inspiración en la figura del trust anglosajón, y bueno, hay unas pequeñas críticas doctrinarias que hay acá, y abajo les dejo la fuente de internet de donde yo tomé estos dos párrafos que les estoy compartiendo acá. Eso en cuanto a la figura del fideicomiso. No les voy a hablar ni de la estructuración financiera, ni de la estructuración legal de un fideicomiso, o de los otros vehículos, pero podrían ser un interesante pretexto para dar otra charla si ustedes sobreviven a esta. Ahora sí, los invito a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, acá hay una síntesis de todo lo que les dije, de toda esta catarata de ideas, un poco consteladas, es decir, sin una estructuración que aparentemente pudiera responder a una determinada lógica. Imagínense que esto es un panorama, esto es algo superficial, esto es como esas materias en la universidad que se llaman introducción, y bueno, una introducción tiene mucha superficie y poca profundidad. Aquí podemos hablar de todo, pero sin profundizar. La primera síntesis es que el sistema legal argentino, les he mencionado las distintas leyes, facilitan la capitalización individual. Reitero, estamos hablando de una capitalización individual. Yo aporto dinero mío y sigo siendo dueño de ese dinero. Si yo me voy al sistema jubilatorio de reparto, van a decir, no señor, este dinero no es suyo, es de los jubilados. Suyo va a ser algún día el que otros aporten para que usted cobre todos los meses una jubilación. Pero ese sistema se basaba en una relación técnica que hoy está absolutamente quebrada, rota, desde hace muchas décadas, que era la relación de 4 aportantes activos para poder sostener a un jubilado, a un pasivo. De todos modos, yo no estoy proponiendo la creación de una caja jubilatoria de ninguna manera, de ninguna manera. Además, hay ciertos obstáculos de orden legislativo. Pero sí les puedo decir que el sistema legal argentino nos permite hacer un recorrido por una senda que nos lleve a construir una masa donde vayamos capitalizando aportes periódicos que hagamos en la medida de nuestras posibilidades, sin penalización ninguna. Acá no hay penalidades como si no aportás, perdés tal derecho. Eso no existe acá. Y cada uno aporta las veces que pueda, la cantidad que quiera, y obviamente el resultado va a ser proporcional a las cantidades aportadas y al tiempo durante el cual se hizo el aporte. Es simplemente una inversión bursátil, una inversión más. Puede ser en bonos, en acciones, en activos que al administrador del fondo le parezcan seguros entre comillas, porque todo tiene riesgo, como les digo. Ya vamos a ver la naturaleza de los riesgos que se pueden afrontar. Y obviamente el rendimiento es algo parecido a decir después, a ver, ¿cuánto jugo le sacaste a esta naranja? O sea, te confiamos un capital, ¿cómo lo hiciste rendir? ¿Y cómo lo comparo? Y lo comparo con el mercado, con otras medias del mercado. Mirá, otro fondo invirtió en otra cosa, un fondo que ni siquiera se dedica a lo mismo que nosotros, y obtuvo mejores rentas que nosotros. O sea, esto es algo medible y algo que se puede monitorear permanentemente. Les digo acá, en segundo lugar, cuando la finalidad sea un ahorro previsional,
podría funcionar como un esquema alternativo. Insisto en lo que dije antes, no estamos propiciando reemplazar cajas jubilatorias. Pero sabemos de las dificultades que tiene una caja jubilatoria para poder, al cabo de cierto tiempo, responder con toda solvencia con una jubilación, digamos, decente. Podría funcionar como un esquema alternativo y complementario, y esto mientras no se modifiquen regímenes normativos vigentes. Y por último, uno de los vehículos más adecuados, en mi opinión, es el conocido como fideicomiso. Hay distintas clases, y digamos, repasando un poquitito, dentro del marco normativo, la ley 26.831 y sus modificatorias, dentro de un esquema de capitalización que reciba los aportes, el aporte inicial, los aportes sucesivos, la reinversión de las utilidades que genere, y dentro de todo eso, hace su magia, en un sentido muy especial, el esquema de capitalización compuesta. Esta es la síntesis que les quería ofrecer. Si les parece bien, avanzamos al siguiente cuadro, la siguiente placa. Y ahora vamos a hablar del último tema que nos convoca hoy, que es el tema riesgos. Ahí en amarillo ustedes pueden leer algo un segundo. Toda actividad humana es riesgosa. Cada vez que cruzo una calle asumo un riesgo. Cada vez que tomo un ascensor asumo un riesgo. Ahora, hay riesgos que son inescindibles del proyecto. Si yo quiero cruzar la calle, hay un riesgo asociado. Si no lo acepto, y bueno, no cruzo la calle. Es decir, entramos en otra dimensión, que es la dimensión del riesgo aceptable y del riesgo inaceptable. Cada uno evalúa. ¿Y de qué tipos de riesgos estamos hablando? Hay muchísimos tipos de riesgos, muchísimos. Qué sé yo, del riesgo del tipo de cambio, por ejemplo. Hablemos de los riesgos políticos. Yo acá enumeré algunos, no son todos, hay otros. Riesgos políticos. Y puede que cambie la política. Puede que cambie aquello a través de lo cual se expresa una política. El régimen legal, por ejemplo. Puede suceder que una ley en Argentina sea propicia para Se le cortó la conexión al doctor, así que son cosas que esto pasan en vivo. Vamos a esperar unos minutos, ya se va a volver a conectar. No sé si logran escucharme. Sí, te escuchamos, Lorena, te escuchamos. Estamos Lorena, acá. sí, sí, te escuchamos. Bueno, te escuchamos, te escuchamos. Estamos, Perfecto. estamos atentamente escuchando, la verdad que interesante. Bueno, son problemas de Justo, sí, conexión. se cortó la mejor parte. Sí, sí, pero esperamos. Justo que está, Estábamos todos invirtiendo, justo que ahora tenemos que estaba escuchar en la los riesgos, mejor a ver qué parte pasa. ahí en el picante de la charla, se cortó, pero bueno, ahí ya vuelve. Claro. Totalmente, totalmente. Pero bueno, esperamos unos segunditos, ya se va a volver a conectar. Dale.
Ahí me dice que está volviendo, así que ya se le está volviendo la conexión a él. Vale. Ahí volvió el doctor Ruiz. Doctor, ¿nos escucha? Sí, sí, un pequeño Perfecto. desperfecto técnico. Estamos Ya está perfectos. superado. Estamos de Sí, regreso. perfecto. Estas cosas en vivo Continuamos pasan, entonces. así que continuamos. Estamos. Perfecto. Les había hablado de los riesgos políticos. Eso estuvo claro, ¿no es cierto? ¿Quieren que lo repita? Bueno, los riesgos políticos en síntesis son aquellos que se producen cuando el esquema de poder produce cambios en el sistema legal o en la normativa especificada a una industria. Ejemplo rapidísimo. Estaba penalizado el cultivo de marihuana. Bueno, a condiciones no. En algunos países hay más libertad para cultivarlo. El sistema es menos laxo que el uruguayo. Tiene que tener fines medicinales, etc. Una cosa que antes era no, ahora es sí. Les doy otro ejemplo más cerca del ámbito, digamos, financiero. Y bueno, el día de mañana se puede decir que la ley del Congreso de la Nación que prestar determinadas sumas de dinero con un interés que supere el tanto por ciento, ¿no? El interés ese que fija la Corte como y bueno, está prohibido, y quienes hayan incurrido, además de las penalidades del Código de Fondo, tendrán que devolver el dinero, por ejemplo, el dinero cobrado en exceso. Son cambios que se producen en el sistema legal y son consecuencia directa de políticas públicas en cada materia. Los casos normativos se dan, bueno, más de jerarquía legal, jerarquía supralegal, como
constitucionales. La Constitución de la Nación dice que hoy la religión católica es religión el día de mañana, a lo mejor la mayoría divorcio que se produce entre la realidad constituyentes que ejerzan las potestades facultativas derivadas, ¿no es cierto?, el poder constituyente derivado. Los riesgos de que en el ¿Hola? ¿Se acordó? ¿Hola? Sí, ¿Lorena acá se volvió a estamos. acordar? Sí, se le volvió a cortar internet al doctor. Está complicado el internet. Justo en la parte picante de la charla. ahora ¿me escuchas? ¿Me Ya, escuchas? ahí está. Sí, ahí está, ahí volvió. Lo escuchamos. Bien, les había hablado de los riesgos, no estoy viendo la pantalla, estábamos hablando de los riesgos y ahora entonces podríamos pasar, salvo que riesgos de mercado, llamados también sistemáticos o sistémicos, son los riesgos de que el mercado cambie, no es el ámbito bursátil, o bueno, puede ser en el ámbito bursátil. Supongamos que la réplica argentina, en lugar de acuerdo monetario internacional, pasa a una situación opuesta. Está complicada la conexión del doctor Está Ruiz. complicada la cuestión. Sí, Ahí estamos, doctor, otra vez. Perfecto. Les estaba dando de riesgo de mercado. Supongamos que el mercado, por acontecimientos inclusive ajenos a él, tenga cambios bruscos, tenga cambios extraordinarios y produzca fluctuaciones, subidas o bajadas, caídas de precios. Les estaba dando un ejemplo en el caso de que la Argentina tuviera, fíjense, una noticia. Si Argentina acuerda con el Fondo Monetario, como lo hizo recientemente, o directamente encuentra imposible recorrer el camino de una coincidencia con el Fondo Monetario Internacional y pierde la confianza del Club de París y de otros actores internacionales de primer orden, y se le encarece el crédito al país, el crédito público, pero también se va a encarecer el crédito privado, ¿no es cierto? Otro ejemplo que les quiero dar y que me disponía a darles, y de extraordinaria actualidad, con la debida reserva del caso y el secreto profesional pertinente, discúlpenme si hay mucha vaguedad en lo que voy a decir, pero hay un productor argentino, exportador, que hizo negocios con un producto agrícola, con una commodity agrícola, con trigo, antes del 24 de febrero de este año. Es decir, antes de la guerra, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Yo lo digo claro porque a mí la geopolítica me apasiona, y esto fue claro, el ejército de un país tuvo una intromisión en otro país. ¿Qué ocurrió? Ucrania es un actor de primera magnitud, de primer orden en la producción mundial de trigo. La caída de la producción, y aunque Ucrania pudiera sostener su producción de trigo, el bloqueo de sus puertos y la situación de guerra y demás le hacían imposible cumplir ciertos contratos y abastecer al mundo.
En ese que disparó a un actor del mercado. Y Leo Caro, que ventas que tenía comprometidas con compras que pretendía realizar, porque su ecuación de rentabilidad y los márgenes que calculó previamente se lo permitían, y cae en incumplimiento. Y una persona de cuya solvencia no se podía dudar, pero cambió el escenario, cambió el mercado. Bueno, esos son los riesgos del mercado. Institucionales. Y bueno, en estos negocios la principal capital es la confianza. Una persona constituye un depósito a plazo fijo en un banco porque tiene confianza en el banco. Contrata un seguro en una compañía de seguros porque confía en la compañía. Y lleva su dinero a una institución bursátil o a un agente de esos que menciona el artículo 2 de la ley 26.831 porque confía. Y cuando una institución cae en incumplimiento de obligaciones previamente pactadas, y bueno, se está ante un riesgo institucional, que se verifica en lo que se denomina el riesgo reputacional, el que sufre la reputación de la institución. Riesgo del portfolio o cartera. El portfolio o la cartera, porque generalmente uno no hace una inversión solitaria, aislada, uno generalmente invierte en un conjunto de activos. Bueno, cuando el portfolio o cartera, dentro de sus riesgos, y hay formas para calcular el riesgo, se mide por la desviación estándar, se mide por el beta del activo y por el beta del portfolio y demás, que si quieren otro día, este es más bien tema para economistas que para abogados, ese portfolio o cartera puede empezar a dar rendimientos negativos. Y si uno tiene invertido su capital allí, la suerte de su capital es la suerte del portfolio o cartera. De modo que ahí también hay un pequeño riesgo. Hay una última cuestión que quiero tratar, que es la cuestión de la cultura bursátil. En nuestro país no existe, muy difundida no está. Está restringida a círculos que están familiarizados con este tema. En Estados Unidos es lo más normal del mundo. Los fideicomisos son materia corriente, por ejemplo. Para graficar un poquitito la falta de familiaridad con este tema en otros países, les voy a relatar brevísimamente un diálogo ocurrido hace unos años entre un broker, un agente del mercado en China, con una docente china. La llama y le dice, maestra jubilada ya, se enteró de que quebró la Salomon Brothers, esa empresa norteamericana, y la pobre mujer le dice, no los conozco. Bueno, le explica quién era. Bueno, pero yo no los conozco y no tengo nada que ver con ellos, le dice la señora. ¿Qué pasó? Que el banco tenía inversiones en Salomon Brothers, y esas inversiones no eran patrimonio del banco, eran los ahorros de la jubilación de toda su vida de la pobre señora. Con esto yo les quiero decir acá, si se caen todas las bolsas al mismo tiempo y poca gente se va a ver perjudicada, y muy grande. Pero la mayoría de los argentinos no, porque en Argentina no hay cultura bursátil. En Estados Unidos pasa algo de esto, y toda la gente que puso los ahorros de su vida ahí, y pega el grito en el cielo. Y ese grito suena bastante fuerte en los oídos del gobierno de Estados Unidos. Acá en Argentina eso no se da un poco, pero es una tendencia. Se va a ir dando a medida que el conocimiento se vaya difundiendo. Hoy las personas van, por ejemplo, a un banco, y el banco ¿qué hace? Capta el dinero de las personas, se da vuelta, hace inversiones bursátiles en su famoso mercado extrabursátil en el MAE, después se da vuelta, cuenta las ganancias que obtuvo con dinero de terceros, porque no era capital propio, y le retribuye la monedita que se ganó cada uno en el plazo fijo, a una tasa pasiva generalmente, y el banco hizo negocios en el ámbito bursátil. Mi idea es crear conciencia para que este tipo de negocios, que a los bancos les va tan bien con esto, que los podamos hacer los particulares también, y no poner nuestro fondo en un lugar donde recibimos una retribución pasiva, quiere decir por debajo de la tasa de inflación, y otros en cambio le ganan a la inflación con dinero nuestro, por ejemplo con aporte propio. Ese era un poquito el sentido de esto. Pasaríamos a la siguiente placa, si somos tan amables. Bueno, mis agradecimientos, y antes el broche de esto eran las preguntas que están en la placa siguiente. Y les voy a dar, allí están. La pregunta número 1 pregunta si el sistema bursátil argentino se encuentra arreglado por,
Y ahí hay 3 opciones. Todo esto sale de mi exposición, no hay que ir a leer ningún libro, no hay que buscar nada en Google, nada. Ustedes eligen cuál es la ley que modifica, la ley que regula el sistema bursátil argentino. Y lo comunican por chat privado. Pueden iniciar. La pregunta número 2 dice, un esquema de capitalización individual con plena propiedad y disponibilidad de los aportados es viable a través de un fideicomiso. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdadero o falso? Entonces, por favor, contesten. A la pregunta 1 respondo, opción X, la que ustedes elijan. A la pregunta número 2 respondo y elijan verdadero o falso. A la pregunta número 3 respondo, y obviamente no dejen de identificarse para saber a nombre de quién hay que hacer certificado de curso aprobado si contestan las 3 satisfactoriamente. Veo que han ingresado 4 ya. Yo le pediría por favor a la librería La Paz, que está administrando la plataforma, si pueden hacer captura de pantalla de las respuestas a través del chat de los participantes. ¿Es posible? Sí, por favor, supuesto. confírmenme. Sí, por supuesto. Acá yo les estoy comunicando también al chat, les estoy pasando un número de teléfono para que también el que quiera mande a ese número de teléfono las respuestas. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, lo que tendríamos que hacer es pensar en un horario de cierre, digamos, porque si acordamos un horario de cierre, producido el cierre, yo les doy las respuestas. Y si no, tendrán que confiar en la integridad del profesor, digamos, para corregir las preguntas. Como ustedes prefieran. Si le parece, doctor, podemos darle 15 minutitos. Exactamente. Mientras algunos se dedican a contestar, yo estoy con la más amplia disponibilidad para contestar preguntas. Lo único que les pido es que no me hagan preguntas sobre futurología, porque vine solo. Si les gusta saber qué va a pasar con el dólar o algo así, el indicado no soy yo, sino mi amiga Soraya, que no está acá. Ella mira la bola de cristal y ahí consulta el futuro. Yo lamentablemente tengo mi formación académica y mi experiencia en la industria. Eso sí, pongo a total disposición de ustedes. Estoy abierto si alguno quiere formular alguna pregunta, sacarse alguna duda, con mucho gusto. Mientras tanto, mientras algunos van respondiendo, el resto podemos intercambiar algunas ideas con el doctor. Sí, voy a mirar la hora. Son las 17:15. A las 17:30 les digo cuáles son las respuestas correctas. ¿Les parece? Sí, o antes si me señalan, por ejemplo, que no hay más preguntas o algo así. Este es un tema interesante para mí, por lo menos, ¿no? Que yo creo que incluso si alguno quiere manifestarse en ese sentido, de si le parece propicio en el futuro poder ampliar o profundizar o algo así, sería interesante. Es un área de alta especialización. Es un área en el que hay profesionales que buscan no una carrera, porque no hay formación específica en esto, sino que buscan certificar una idoneidad en algún área de estas. Es un ámbito que ofrece incluso una beta de trabajo interesante. Bueno, yo ahora que me estoy independizando, estoy tratando de avanzar por ese sendero, tanto en el ofrecimiento de consultoría profesional, como en el acompañamiento docente, digamos, tratando de difundir un poco este tipo de contenidos. Así que, una pregunta que les quiero hacer. ¿Encontraron esto muy...? ¿Sí? Acá tenemos una pregunta donde le preguntan si usted recomienda los fideicomisos, ¿es el producto menos riesgoso? Para mí sí. Resumo rápidamente lo que les dije antes. Es un patrimonio que no corre la suerte del principal. Ejemplo práctico. Bueno, yo tengo 3 casas y tengo 3 lanchas.
y tengo 2 camionetas, un auto familiar y otro más chiquito, y uno de paseo. Bueno, yo puedo tomar parte de ese patrimonio y puedo, a través de un contrato de fideicomiso, encomendarle la administración de ese patrimonio a alguien. Administración digo, pero esto tiene ciertas limitaciones, ¿no? Si digo administración, no puede ejecutar actos de disposición. Por ejemplo, no puede vender los autos y monetizar el fondo con el producto de la venta de los autos, porque le di en el contrato, le puse un límite, le dije, hacemos un contrato de administración, no de disposición. Pero si el contrato de fideicomiso contiene una autorización para poder monetizar el fondo a través de actos de disposición sobre esos activos que lo integran, bueno, perfecto, podrá vender, comprar acciones, comprar bonos, comprar dólares, hacer cauciones con los dólares obtenidos, etc. Es decir, puede ir administrando una cartera. Administrar una cartera, hay 2 maneras de administrar una cartera. Una forma pasiva, que es replicar un índice. Hago componentes de mi cartera lo mismo que hace, por ejemplo, el Merval, por ejemplo, o el índice Standard & Poor's 500. El índice. Las mismas inversiones. Y corro la misma suerte que el índice, y se reflejan los resultados. Y la otra es la administración activa, donde yo decido qué voy a hacer, en qué voy a invertir. Esto ya requiere ciertos estudios. Les voy a... Hace unos años, hace varios años atrás, yo quise comprar acciones de una cementera Minetti. Y pero vos tiene un PER de 40, es un índice, la P significa price en inglés, la E significa earning, que significa utilidad o ganancia, y la R significa ratio, que es una variable por otra. Usted divide el precio por la utilidad, el precio dividido por la utilidad le da esa razón al cociente, da un PER de 40. ¿Cómo se interpreta ese resultado? Tiene varias interpretaciones. Una de las interpretaciones es que tengo que esperar 40 años para recuperar lo invertido. Me dice, ¿no te parece que es una mala inversión? Vas a estar muerto para entonces. Me dice, sí, le digo, vos también, pero claro, ¿por qué yo decidí eso? Porque yo miré los balances de la empresa. Tenía una capacidad ociosa del 60%. Y yo había leído en el diario unas declaraciones del presidente de ese momento que declaraba públicamente que pretendía impulsar la obra pública. Bueno, entonces iba a haber una mayor demanda de cemento, la empresa para satisfacer esa demanda y todas sus competidoras también iban a tener que aumentar la producción. Y lo más importante, que una acción de esa empresa, que cuando yo fui a comprarla estaba barata, y se iba a disparar. Bueno, ese era el momento de comprar cuando estaba barata. Y después cuando llegaba a las nubes, y bueno, vendía y yo hacía mi diferencia. Eso es lo que vi yo mirando un tipo de análisis que se llaman fundamentals, se llaman en inglés, que significa fundamentos, son los fundamentos contables. Hay otro tipo de análisis que es el que miró el oficial de inversiones, que se llama technicals. Bueno, las relaciones técnicas bienvenidas, pero son generalmente de corte estadístico y dan cuenta del comportamiento en el pasado. En economía no es sinónimo de comportamiento futuro, porque las circunstancias generalmente son irrepetibles en la historia, en términos generales. Eso me movió a mí, eso me motivó a mí. Entonces, yo considero que dentro de un marco de incertidumbre, que es lo que generalmente nos envuelve como contexto, el fideicomiso tiene la particularidad de sustraerse de la suerte del principal y a través de una administración activa eficiente puede llegar a producir resultados que hasta podrían llegar, en algunos casos, a ganarle a la inflación. Yo sé de empresas, hay un holding muy conocido, yo no quiero dar nombres porque no quiero hacerle publicidad a nadie, ni quiero que me identifiquen con sectores con los que no estoy identificado. No tengo ninguna relación ni a favor ni en contra. Pero hay una empresa, hay un fondo muy grande donde solamente invierten los directivos, el personal de la empresa no tiene permitido el acceso al fondo,
y siempre le están ganando la inflación, por ejemplo. De modo que, en síntesis, me parece que el vehículo más apropiado es el fideicomiso. No se lo lleva a la quiebra, no se lo lleva a un divorcio, no se lo lleva nadie. Es un fondo autónomo. Y, por supuesto, hay que ejercer los controles para hacerle el control de gestión, y en el contrato de fideicomiso hay que estipular cuál va a ser la supervisión que el fiduciante, es decir, el originante de los fondos, va a hacer sobre el fiduciario, es decir, sobre el fiduciario de esos fondos. Entonces, sí, yo tengo plena confianza en ese vehículo, por las condiciones que les digo. Hay un punto débil que el fideicomiso, no se lo voy a negar, se da sobre todo en el fideicomiso inmobiliario. La principal razón del fracaso de los fideicomisos inmobiliarios es la insolvencia del fideicomiso. Si usted arma un fideicomiso para construir un edificio de 20 pisos, y en un país como la República Argentina, usted tan pronto como pudo monetizar ingresos, no compró los materiales, después va a ser un pésimo negocio comprando a otro valor. Y entonces es posible que se encamine hacia la insolvencia. Por eso hay que ser cuidadosos, hay que tener un criterio, hay que tener un comité de selección, que seguramente de selección de inversiones, que un administrador que tenga una estructura bien formada, una estructura, quiero decir, no solo la capacidad intelectual, sino el recurso humano que lo ayude, y el recurso tecnológico también, que lo ayude a definir las estrategias activas de inversión. El recurso tecnológico es muy importante porque ahorra tiempos. Entre el tiempo en que yo decido invertir y el tiempo en el cual yo ejecuto la inversión previamente decidida, transcurre un lapso que se suele denominar tiempo muerto. La tecnología ayuda a reducir el tiempo muerto a su mínima expresión. Es decir, hay varios requisitos que, si se cumplen, yo fervorosamente recomiendo este vehículo, el fideicomiso. Doctor, tenemos otra consulta del doctor Cristian Lange, donde pregunta si los fondos comunes de inversión en el exterior conllevan mayor riesgo que un fideicomiso. Si fondos comunes de inversión llevan mayor riesgo que un fideicomiso. ¿Me dijo fondos comunes de inversión en el exterior, me dijo? Sí, en el exterior. ¿Cómo? Sí, en el exterior, fondos comunes de inversión en el exterior. Sí, está bien. Mire, depende del país. Depende del país. Si usted me dice que el país es Argentina, bueno, no estamos en el exterior, ¿no? Si usted me dice que el país es, no sé, no quiero ser sesgado políticamente, pero si usted me dice que el país es Venezuela, o que el país es Rusia, o que el país es Ucrania, en este momento, y bueno, puede haber complicaciones. Puede haber complicaciones. Si usted me dice que el país es un país grande y estable, grande por el tamaño de su economía, digo, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos, yo le diría que no hay ningún temor de invertir allí. Si usted me habla de países con una legislación conservadora como son los de la Unión Europea en general, yo le diría que no hay ningún temor desde el punto de vista del riesgo, digamos, del riesgo legal. Pero ustedes han visto que desde la ecuación de poder mundial ha sufrido ciertos temblores, y entonces habría que ver cómo afecta la inestabilidad geopolítica a la inestabilidad política de esos países y de los sistemas legales que se asientan en esos países. En principio son países de alta confiabilidad. Son los países que han tenido iniciativas como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, son los países que buscan combatir la financiación al terrorismo, etc. El lavado de activos. También son países algunos que no integran, por ejemplo, el Reino Unido, como la isla de Jersey, que fue noticia en estos días, no quiero extenderme demasiado, depende de la corona británica, pero no integra el Reino Unido, por ejemplo, y está considerada un paraíso fiscal o, en el lenguaje que utilizan otras personas, una guarida fiscal. Entonces, cuando hablamos de riesgos en el exterior, y en general hay más riesgo adentro de Argentina que fuera de Argentina. Ahora, cuando digo fuera de Argentina, hay que ver bien cuál es el país de fuera de Argentina en el cual queremos ir a llevar los ahorros.
¿Qué ventaja tiene colocar un ahorro, por ejemplo, en dólares fuera de Argentina? No sé, no puedo ir a Uruguay porque mi capital no amerita un viaje a Nueva York una vez por año para ir a verlo. Bueno, pero puedo ir a Uruguay. ¿Y por qué salir del país? Por lo siguiente. Dentro de la jurisdicción argentina tenemos sobrada experiencia de que los gobiernos tienen la mano muy larga. Entonces, dentro de Argentina pueden llegar a apropiarse no de los intereses, del capital, de mi capital. Vos tenías dólares acá depositado en este banco. Bueno, ahora son pesos. Y por cada dólar yo te voy a dar 1,5 pesos. Ah, bueno, pero si yo me voy y con 1,5 pesos compro en una casa de cambio otra vez el dólar que... No, para comprar lo que tenía tenés que poner el doble. Porque ahí te van a hacer una cotización de 1 a 3 y no de 1 a... Y esto es histórico. Algunas personas, algunos colegas que tienen más o menos mi edad lo vivieron. No se lo contaron, lo vivieron. ¿Y qué diferencia hay entre tenencias en el exterior? No es pecado tener dinero en el exterior. El pecado es no declararlo y no pagar los impuestos. Pero tener dinero en el exterior significa que si el gobierno quiere, me va a imponer una carga tributaria enorme y yo se la voy a poder discutir en todo caso legalmente, si me parece confiscatoria. Y podré terminar pagándosela inclusive, pagándole los impuestos, pero no alcanza la garra del gobierno, no tiene el brazo tan largo como para llegar a tomar acción en una jurisdicción ajena. Es decir, mi capital queda a salvo. Eso es lo que pasa cuando uno coloca como refugio de valor, digo, yo no estoy alentando la salida de capitales, pero hay casos en que es forzoso hacerlo, porque uno quiere proteger el capital que tiene, a veces produciendo. Hay muchos agentes económicos argentinos que se fueron a hacer inversiones en Brasil o en Uruguay, que no queda demasiado lejos y queda fuera del alcance de la imposición o del poder de imposición del gobierno argentino. ¿Uno qué hace? Y uno protege lo que tiene. Ahora, si estamos hablando de otro modelo de país donde nadie tiene nada y todo es de todos, y bueno, ahí ya estamos hablando de un sistema de gobierno y de Estado que no es el que sancionó la Constitución que hoy está vigente en Argentina todavía. Bien, doctor, muy interesante su charla. Creo que estamos listos como para que nos diga las respuestas. Hubieron muchas participaciones, la verdad que los colegas participaron mucho y están todos muy atentos a su charla. Perfecto. Bueno, tengo acá las preguntas en la placa. El sistema bursátil argentino se encuentra regido, opción correcta es la B, la segunda, que dice la ley 26.831, sus modificatorias y complementarias. Los que hayan contestado de esa manera respondieron correctamente. Vamos a la segunda. Un esquema de capitalización individual, donde se mantiene la plena propiedad y la disponibilidad de lo aportado. Puedo rescatar la cuota aparte, puedo salirme, en fin. ¿Es viable a través de un vehículo que es el fideicomiso? Verdadero, es una afirmación que yo hice enfáticamente. Manifesté que hay otros vehículos. Personalmente yo puse mi confianza por el fideicomiso, por las características que están íncitas en la misma formulación de la pregunta. Pregunta número 3. O sea, la respuesta correcta acá es verdadero. En la pregunta 2, la respuesta correcta es verdadera. Vamos a la pregunta 3. El crecimiento de fondos constituidos por el aporte inicial, aporte sucesivo, renta generada, todo reinvertido, etc. Esperen, voy a mover una... Resulta en un crecimiento exponencial por obra de la capitalización compuesta. Dije, sí, es cierto. La respuesta es verdadero. Los que hayan respondido a la pregunta 3, respondo verdadero, dieron la respuesta correcta. Pregunta 4. ¿Hay alguna magia en esto? Y hay dos respuestas, una que dice no y otra que dice sí. Yo les dije que la única magia que hay acá es la que opera, la magia que hace la capitalización compuesta. En ese sentido, la pregunta que dice sí es correcta. La única magia es esa, en ese sentido. La respuesta que dice no, en finanzas no hay ninguna magia, es una afirmación cierta en lo técnico, pero hay algo
casi mágico, en el sentido que yo le fui dando en mi exposición, a la intervención de la capitalización compuesta. El esquema de capitalización compuesta, y les di el ejemplo, les dije, las personas que prestan dinero no quieren prestar a interés, no quieren recibir aportes para prestar y tener que devolverlos con capitalización compuesta, lo rechazan. Bueno, de modo que aquí tenemos como respuesta correcta la que decía sí, capitalización compuesta, pero la palabra ha sido muy especial. Yo les diría que quienes hayan contestado acertadamente 3 de las 4 preguntas, yo creo que tienen ganado el derecho al certificado de curso aprobado. ¿Coincidimos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Los organizadores? Sí, por supuesto, y una vez que termina todo este curso, nos vamos a poner en contacto en privado con cada uno para entregarle su certificado. Perfecto. Si alguien quiere dejar una manifestación de si le interesa que se repita o que se profundice o se amplíe este tema, apreciaría mucho, eso ya librado a la voluntad de cada uno. El haberme acompañado hasta acá y bueno, hasta la próxima. Gracias nuevamente a los organizadores, al Colegio de Abogados, a la Librería La Paz y a cada uno de los participantes. Desde Librería de La Paz agradecemos, doctor, su charla, estuvo muy interesante y sería muy bueno volver a repetirla ampliando más conceptos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, que les reitero mi agradecimiento y quedo a disposición de ustedes, me contactan cuando gusten y con mucho gusto les daré las respuestas a las inquietudes de ustedes que estén a mi alcance. Nuevamente, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias a todos.